El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Ama de casa, toca, siente y vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. ¿Cómo están todos? Hoy miércoles 25 de julio, Día de Caracas, 451 años de la fundación de Santiago de León de Caracas, y de eso vamos a hablar en un ratico. Y queremos agradecer en la dirección general de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción Andrea Rondón y Rocío Guijarro. Víctor todavía está en sus días de vacaciones con sus niñitos, pero esperamos tenerlo la próxima semana con nosotros de nuevo. Ya saben, queridos oyentes, que está abierta todas las líneas para que se comuniquen con nosotros y nos manifiesten sus preguntas, sus inquietudes, lo que ustedes quieran transmitirnos en Aquí se habla libertad, por el teléfono 0212-482-9750, el DILO 3456 que tiene un costo de $1 más básico masiva, el Twitter que es el mismo Periscope RCR750, allí nos podrán ver, contactar y también escribir sus mensajes, y por YouTube RCR.tv. Buenos días, Andrea, ¿qué tal? Hola, buenos días, Rocío. Sí, como dices tú, y buenos días a la audiencia. Como dices tú, hoy 451 años de la fundación de Santiago de León de Caracas. Recordamos que el año pasado hizo su celebración, los 450 años de la ciudad, en nuestra aliada de siempre, en Lugar Común, en Altamira, en plenas manifestaciones. En plenas manifestaciones, y participó mucha gente porque el tema de la ciudad, una cosa que a mí me apasiona, ¿no? Y sobre todo de tratar de construir o de reconstruir una ciudad agradable, una ciudad vivible, una ciudad sustentable, inteligente, como son los términos que ahora están usando en el mundo entero las personas que trabajan en el área de la ciudad. Yo simplemente soy una ciudadana que trato de también compartir y aportar pues en lo que pueda para recuperar la ciudad, bueno, como fue denominada por los griegos, ¿no? Ese espacio donde los ciudadanos interactúan y viven amablemente y con calidad de vida, ¿no? Sí. Porque eso deben ser las ciudades, ¿no, Andrea? Totalmente, espacios de civilidad que demuestran que todavía existe cultura, que existe respeto por las ideas, y de hecho eso forma parte, todo esto forma parte del programa Cultura para la Libertad que tenemos en Se Dice Libertad. Y justamente si logramos contactar con César Pérez Guevara, que tiene una actividad hoy justamente con ocasión a los 451 años de Caracas, esa es la idea de este programa, no solamente hablar de ideas de libertad, respeto a la propiedad privada, a la iniciativa privada, libre mercado, en las aulas de clase, en los foros naturales, sino también en los distintos espacios que tiene Caracas. Y entonces, ok, sí, estamos tratando de contactar a César Pérez Guevara, quien junto a Roberto Jun tendrán esta tarde en Librería Lugar Común de Las Mercedes, de Paseo Las Mercedes, un conversatorio precisamente sobre las esquinas de Caracas, ¿no? Que también las esquinas de Caracas tienen unos nombres, sobre todo de la Caracas casco histórico, casco viejo, ¿no? Como le llaman en otros países, muy divertidas, muy de acuerdo a quienes vivían en ese espacio, ¿no? En esas esquinas. Está, bueno, el Callejón Machado en el Paraíso, porque ahí vivían los Machados en la época, bueno, en el principio del siglo XIX, etcétera. Entonces queríamos conversar con César, espero que podamos contactarlo. Fíjate que nosotros, aquí se habla libertad, pues se habla libertad como ciudadano, y la ciudad es ese espacio donde compartimos los ciudadanos, y Se Dice tiene un área precisamente de la ciudad emprendedora.
Y en ese programa se tiene una alianza con un instituto de Estados Unidos que se llama el Manhattan Institute, que precisamente trabaja y desarrolla toda una actividad a partir de la civilidad, como tú bien decías, y con el tema de lo cívico, pues ellos le llaman, tienen un área que se llama el Centro Cívico para las Ciudades, y con ellos hemos compartido muchísima información y posibilidad de transmitir conocimiento, y nos han permitido, Andrea, traducir y publicar varios de sus libros, ¿no? Uno de ellos es La Ciudad Emprendedora, que hicimos hace unos años atrás, y ese trae consejos para innovadores urbanos, o sea, consejos para alcaldes que están innovando en las ciudades en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito de la economía, el desarrollo económico de la ciudad, en el ámbito de seguridad, en el ámbito de salud, y además no solamente como alcalde, sino en alianza con el sector privado. O sea, claro, es una alianza maravillosa, sector público-privado, para que las ciudades recuperen su calidad urbana, ¿no? Este libro está allá en la librería Se Dice, y de verdad es maravilloso, ¿no? Porque son alcaldes de diferentes ciudades de Estados Unidos dando consejos de cómo han ellos reconstruido las ciudades, porque algunas ciudades en Estados Unidos también han tenido, pues, de alguna manera una decadencia y se han recuperado. Fíjate que hay un programa que ellos tienen que es cómo recuperar los estados de negocio, los ámbitos de negocio en la ciudad, y ahí hacen una alianza muy interesante con el sector privado de la zona, para que sea ese sector privado de la zona el que mantenga ese espacio muy bonito, con calidad en el tema de entorno y de ambientación, pero también en seguridad con el apoyo del alcalde. Pero es el sector privado de la zona, claro, con un liderazgo de ahí, quien se encarga de vigilar el mantenimiento de que todo marche bien en esa zona de negocio. Por lo regular, en Wall Street, en Nueva York hay uno, en Times Square también. Entonces, todas esas experiencias las trajimos una vez aquí a Caracas y se fueron debatidas con la gente del Manhattan Institute. También tenemos otro libro del alcalde Stephen Goldsmith, que fue el alcalde de la ciudad de Indianápolis, que era una ciudad bastante deteriorada, y cuando él fue alcalde la fue recuperando, y él escribió un libro de esa experiencia. El libro se llama La ciudad del siglo XXI, el resurgimiento urbano de las ciudades, ¿no? Muy interesante también, que lo pueden contactar el libro y buscar en la librería Se Dice Libro Iniciativa. Y por último, el libro que fue el último que nos que logramos imprimir en Venezuela y traducir, que también es del alcalde Goldsmith, porque el alcalde Goldsmith después se fue a Harvard a constituir ahí el Centro Cívico de Políticas Públicas, y allí con otro profesor en Harvard escribió un libro estupendo que se los recomiendo a todos los decisores públicos que tienen el ambiente municipal y de la ciudad, que se llama Gobernando en Red, el nuevo paradigma de la gestión local. Y él ahí plantea la importancia de las redes ciudadanas, no solamente redes tecnológicas, sino redes de ciudadanos para compartir una mejor calidad de vida en la ciudad, el ambiente, el ornato, todas esas cosas que hacen la ciudad más linda, más vivible, y que tú puedas caminarla, tener aceras anchas, que puedas disfrutar sus jardines, que puedas, bueno, todas esas cosas lindas que tiene la ciudad. Nosotros, si no tuviéramos el Ávila, ¿verdad, Andrea? Totalmente, totalmente. Bueno, y aquí está César, ya en línea. César, cuéntanos un poco de este evento que van a tener. César Pérez Guevara, abogado, quien también amante de la ciudad, que va a presentar sobre el tema de las esquinas de Caracas. Buenas, César. Buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Bien, mira, tenemos muy poquito tiempo, así que te doy unos 4 minutos porque intentamos contactarte y no pudimos, así que bueno, en 4 minutos vas a tener que contarnos cómo es esto de las esquinas de Caracas. Mira, les cuento en 4 minutos, precisamente en virtud del atropello de la ciudad, bueno, me ha sido muy complicado, pero les comento, la charla de las esquinas de Caracas tiene su génesis fundamentalmente en que Caracas es una de estas ciudades atípicas que al menos desde un principio, como fue fundada y como también fue el devenir histórico de lo que hicieron sus habitantes, las calles principales de la ciudad, de este famoso cuadrilátero histórico del que hablaba Arístides Rojas, eran nombradas pero en virtud a sus esquinas. Y las esquinas no eran más, o el nombre de las esquinas no era más que el producto
de algún suceso, de algún habitante muy famoso que había existido en cualquier momento histórico a partir de la fundación de la ciudad. De este modo, nos encontramos con personas que dicen, bueno, pero entonces eso queda al final de la esquina de Parito, o eso queda por allá, a la esquina del Peñón. No, eso es más allá de la esquina del Chorro. De este modo, queremos nosotros volver nuevamente a refrescarle esto a los habitantes de Caracas y que se sientan orgullosos de que precisamente tenemos algo en común entre todos nosotros y que no es nada característico, no es nada típico de las ciudades por lo general. Todo esto forma parte de un esfuerzo que estamos haciendo nosotros, no solamente desde el Centro de Cultura Jurídica, sino desde el Centro de Estudio del Pensamiento de Juan Germán Rocio, a fin que los venezolanos realmente nos demos cuenta de cuáles son los valores y no de todas estas imposturas que nos han pretendido meter a nosotros durante estos últimos 20 años, por lo menos. Sí, qué interesante esto de las esquinas de Caracas, sobre todo desde el casco histórico de nuestra ciudad, ¿no? Que es también muy lindo visitarlo, pues, claro, el tema de la inseguridad está limitado mucho que la gente camine, ¿no? Pero fíjate, en el casco histórico de Caracas, pues estaba hecho para caminar, la ciudadanía, pues la avenida Urdaneta era una característica de aceras anchas, de una zona muy agradable, era la zona financiera de la Caracas en el siglo pasado y bueno, ahora esos ladrillitos, esas cositas de que estaba hecha maravillosa, pues están todos rotos, está imposible caminar por la basura, por la informalidad, bueno, todas esas cosas hay que rescatarles. Yo creo que este conversatorio que ustedes van a hacer va a ser muy agradable para recordar eso y para que la gente sepa que se puede reconstruir una ciudad para vivir con calidad de vida, ¿verdad, César? Invita entonces a nuestros oyentes a la hora y el lugar. Exactamente. Mis queridos oyentes, los queridos oyentes de Rocío, no me queda más que decirles a ustedes que todas las ciudades pasan por momentos complicados, por grandes dificultades, particularmente nosotros lo estamos viviendo, pero no lo podemos dejar. Caracas es lo que es, Caracas tiene un ser inmanente en ella y hacia eso vamos y vamos a recuperarlo. Es hoy el conversatorio que se llama Las Esquinas de Caracas en la librería Lugar Común del Centro Comercial Paseo de las Mercedes a las 5 de la tarde. Okay, entonces estamos totalmente agradados de verlos por allá y de responder todas sus preguntas y qué bueno hablar con ustedes dos. Gracias, César, y bueno, mucho éxito esta tarde y allá estaremos para escuchar sobre esas esquinas de Caracas que nos recuerdan a la Caracas cuatricentenaria y a la que Billo Caracas Boy le ha cantado tanto. Muchísimas gracias. Gracias, César. Vale, hasta luego. Bueno, y vamos a nuestra segunda sesión del día, que es el libro del día. ¿Verdad, Andrea? ¿Qué trajimos hoy del libro? Ah, sí, de aquí tenemos, Andrea, un libro maravilloso, que tanto tú como yo nos encanta leerlo y releerlo, ¿no? Totalmente. Ya habíamos comentado este libro, La economía explicada a mis hijos, de Martín Krause, pero cada uno de estos libros, la verdad es que ofrece muchas más posibilidades que los 10 minutos que cada vez lo comentamos, así que hoy quisimos tomar uno de los cuentos, uno de los capítulos específicos de este libro, que es sobre la propiedad, y el libro es abordado este tema es abordado por Martín Krause a través de dos cuentos o a través de dos obras literarias. Una es El Principito y la otra es Don Quijote de la Mancha. Y ¿qué es lo que destaca Martín Krause a través de El Principito? En El Principito, pues, dentro de los tantos cuentos que también tiene el propio cuento del Principito, pues nos recuerda una en la que existía un hombre que acumulaba estrellas, poseía estrellas, y a partir de ahí Krause empieza la lección de la propiedad no es solamente poseer, también es usar y disfrutar, son los tres atributos fundamentales de la propiedad: poseer, usar y disfrutar, que además tú tienes una responsabilidad con la propiedad. La puedes transformar, que es lo que haces con tu trabajo, que es lo que destacaba también John Locke en sus orígenes, y también lo destaca Krause en los trabajos de este filósofo inglés. Exactamente, y fíjate que Martín Krause, a partir del Principito y del señor que acumulaba estrellas, como tú bien decías, va desarrollando todo el tema del derecho a la propiedad de una manera muy sencilla y muy fácil de entender, ¿no? Cualquiera de nosotros sabe bien que si tomáramos a cambio algo que no es propiedad de quien nos los da, estaríamos recibiendo un problema con el verdadero dueño, quien se lanzaría a la carga a reclamar lo suyo.
o en sociedades organizadas haría el reclamo por medio de la justicia. Los otros atributos de la propiedad son el derecho del dueño para decidir cómo va a usar su propiedad y el de disfrutar los ingresos o beneficios que provengan de ella. Como bien señalaba Andrea, los atributos de la propiedad no son solo poseer, sino disfrutar y usufructuar de ella, porque es parte de lo que uno logra con el esfuerzo, el trabajo y todo aquello que me permite tener, pues, no solamente la casa, el carro, sino también la propiedad de mi vida. Pues, o sea, llamamos propiedad a todo tipo de posesión personal, sea animales, libros, relojes, autos, ropa, dinero, etcétera, que pueden ser sujetos de propiedad y además pueden ser sujetos de propiedad todos los recursos naturales de la tierra, ¿verdad, Andrea? Sí, no, totalmente. Él lo destaca y es importante conectarlo con lo que está pasando hoy en día. Una violación de la propiedad privada no es solamente que tú no puedas disponer de ella, sino también usar y gozar. Y un ejemplo de ella es cuando la fijación de precios, cuando congelan los precios, cuando controlan los precios. Si tú no puedes disponer del resultado de tu esfuerzo, si tú no puedes decidir qué vas a hacer con el resultado de tu esfuerzo, o por ejemplo, fijar libremente el canon de arrendamiento, también te están afectando tu propiedad privada. Y otro de los temas que también toca en este capítulo sobre la propiedad, haciendo ya referencia a Don Quijote de la Mancha, en Don Quijote de la Mancha te hablan de El Dorado, donde existía abundancia de todo, ese paraíso en donde no había problemas de escasez, porque había abundancia. Y que todo era propiedad de todos, donde no había ningún problema. Krause comenta, el problema de la propiedad de todos es que nadie se ocupa de esa propiedad. Es la tragedia de los bienes comunes. Cuando tú no sientes propio algo, no te preocupas ni te ocupas de él. Eso también es otro de los otros problemas que atiende la propiedad privada. La propiedad privada, tú te ocupas de lo que es tuyo, te preocupas de lo que es tuyo, y al fin y al cabo estableces reglas. La tragedia de los bienes comunes, que también es algo que han trabajado otros economistas y desde el derecho, es justamente eso. Cuando es público, es de todos, nadie se preocupa por eso. Exacto, lo que es de todos no es de nadie. Fíjate que aquí el Principito le pregunta al señor, y bueno, pero ¿por qué usted dice que es dueño de esas estrellas? Esas estrellas no son de usted. Sí, porque yo las administro, las cuento y las recuento. Y entonces el Principito le dice, pero usted no las posee. Yo sí tengo un pañuelo y lo tengo aquí en mi cuello y puedo llevármelo, y poseo una flor a la que cuido y puedo cortarla y llevármela, pero tú no puedes llevarte las estrellas, ¿no? Exactamente. Y no puedes depositarlas en un banco. Entonces quiere decir que escribo en un papelito la cantidad de mis estrellas, dice el señor. Pero el Principito tenía sobre esas cosas ideas muy diferentes de las ideas de las personas mayores, ¿no? Y el hombre de negocio decía, sí, pero yo puedo contarlas y tal, y el Principito decía, no, decididamente las personas mayores son enteramente extraordinarias, decía el Principito, ¿no? Entonces es importante este libro y este tema del libro, porque es uno de los temas que aborda el libro La economía explicada a mis hijos, porque es una manera sencilla de explicar la economía a través de cuentos y obras infantiles. Y yo le decía a Andrea que vamos a ir trayendo de repente en ciertos programas cada uno de los cuentos, sí, para que nuestra audiencia entienda mejor cómo sí se puede entender la economía a través de ejemplos de este tipo, como lo ha abordado el programa Economía para Jóvenes y Niños desde hace más de 15 años a partir de este libro, enseñando cómo una disciplina tan intrincada que la gente cree que es muy difícil, llena de conceptos, puede ser comprendida a partir de formas y dinámicas que sean más entendibles y captables para los legos como los que no estudiamos esta materia tan complicada, ¿no? Además que es de verdad fascinante leer. Luego les traeremos que sí, cosas de Hans Christian Andersen y Ricardo III, en el tema de la teoría del valor, la acción humana. Así que poco a poco le iremos leyendo los cuentos de Martin Krause en Economía explicada a mis hijos. Aquí está el libro y vamos a la pausa. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado.
Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Este mes se hace sentir con las risas de los más chiquitines de la casa, porque llenarás de color su imaginación. Aprovecha el 25 en toda la línea Kids de ama de casa y dales el regalo soñado. Disfruta de verlos divirtiéndose con las toallas, batas, ponchos y cobijas más coloridas y suaves. Los verás muy alegres con nuestros monstruos del espacio, princesas, piratas y sirenas, y todo lo que tenemos para tus pequeños. Visita ya nuestra tienda Ama de Casa Kids en el Centro Comercial El Hatillo o a través de nuestra tienda en línea amadecasa.com. Ama de Casa, toca, siente, vive. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Bombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, en Ventanilla hacia América Latina, Andrea, agradecemos a los que se han contactado por el chat para hablar también de la Caracas de los 451 años, ¿no? Sí, llama la atención porque en los comentarios comenta gente muy joven que lamentablemente no conoció esa Caracas que incluso yo con 43 años o tú, Rocío, la conocimos, ¿no? Y la conocen a través de cuentos de otras personas, del abuelo o de familiares. Aquí lo refieren personas bastante menores de 20 años, ¿no? Sí. Pero para esto recomendamos, primero, que si hay espacios todavía que la gente con 20 años, con 30 años puede conocer aquí en Caracas. Pero, por ejemplo, yo también recomiendo esta antología sobre Caracas de Ana Teresa Torres Fervor de Caracas, que recoge una visión de distintos autores respecto de Caracas. Y es una forma de recrear la Caracas de pleno siglo XX, que es una Caracas muy moderna y que era el norte en América Latina, ¿no? Exactamente. Bueno, y en Ventanilla hacia América Latina tenemos aquí un artículo maravilloso de Ian Vázquez en la página del cato.org que siempre recomendamos, y es sobre esta reforma constitucional que ha llamado la atención de los medios que ha hecho el gobierno cubano, ¿no? Incluso él titula su artículo Reforma Constitucional Cubana, ja, ja, ja. Sí, totalmente. Él es muy irónico con el título y se corresponde con el contenido del artículo, porque una cosa es reconocer la propiedad privada y eliminar la palabra comunismo de la Constitución y reconocer el libre mercado, y otra cosa es seguir manteniendo los postulados que llevaron a Cuba a esta dictadura férrea de toda la parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI, porque él destaca, pero el control sigue estando en un único partido, el Partido Comunista, pero todavía no han tomado otras medidas necesarias para la apertura del libre mercado, porque esto que se está planteando en esta reforma constitucional no es lo mismo que está ocurriendo en China, que también hay que cuestionarlo, pero no es lo mismo. No, y además, ¿por qué creer que a un régimen estalinista que ha estado en el poder durante casi 6 décadas le importan las leyes supremas cuando nunca respetó ni su propia Constitución? La Constitución vigente, después de todo, promete un amplio rango de libertades como la de expresión o de asociación que la tiranía castrista viola de manera continua y sistemática. Cualquier parecido es pura coincidencia. Y según dice Ian Vázquez, el diario Gramma dice que la Carta Magna Nueva promete establecer
un Estado socialista de derecho. ¿Qué significará eso? Si que un Estado socialista de derecho. Eso no existe, eso es una contradicción en los, es una contradicción en los términos, porque Sí. el Estado social es distinto al Estado de derecho que limita el poder del Estado. El Estado socialista no, más bien el Estado socialista busca espacios para la intervención del Estado. Cooptar el poder, más bien, cooptar todas las instituciones y ser ellos los que estén dominando todo el poder de las instituciones, ¿no? Totalmente. Entonces, y además dice que tiene organizado Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad y la ética de sus ciudadanos, que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia, igualdad social, la solidaridad, el humanismo y el bienestar y la prosperidad individual y colectiva. Pero esto es un arroz con mango, ¿no? Esa descripción Totalmente. que por algún lado se viene. Ellos están buscando una apertura y me imagino que parte de ese trabajo que han tenido que hacer es rediseñar su constitución hacia un pastel, que es lo que está plasmado ahí, pues. Y esa es la palabra, rediseñar. Ian Vázquez está llamando la atención a algo fundamental. Si estos no son cambios radicales en cuanto a instituciones que verdaderamente limiten el poder del Estado, esto se entiende como una forma de darle oxígeno a la dinastía de los Castro en pleno siglo XXI, nada más. Sí, él habla precisamente que eso es un engaño, pues la nueva constitución reafirma el papel rector del Partido Comunista, como tú bien decías, o sea, un partido comunista que domina una constitución, además que escriben, porque eso es hecha por ellos mismos, ¿no? Una constitución, que habla de libertad política y de equidad, etcétera. Me temo, Andrea, que hay que ver cuando aquí este gobierno que pretende hacer una nueva constitución, ¿no? A través de la ilegítima asamblea constituyente que ellos tienen. Me imagino que por ahí va a venir la redacción. Totalmente. Seguramente encontraremos artículos como estos, ¿no? Además que de ninguna manera se abandona el modelo existente. Lo que importa es la política del régimen. Y es importantísimo no caerse a engaños con esta aparente cambio en la Constitución o reforma o nueva Constitución. No sabemos qué es, ¿verdad, Andrea? ¿Y por qué tanta farsa?, se pregunta Ian Vázquez. Bueno, porque al régimen le conviene dar la impresión al mundo de que está llevando a cabo reformas, pues alivia un poco la presión que podría recibir desde afuera. Y no sería descabellado pensar que una transición desde el comunismo cubano podría ocurrir como ha ocurrido en casi todos los demás comunismos que han fracasado, ¿no? Totalmente, él advierte, lavarle la cara al régimen, más no cambiar su esencia. Eso es lo que está buscando. Claro, y por eso empezaron por cambiar al presidente, que es un presidente nominal, sí, ¿verdad? Totalmente. Que no real, porque seguirá el mismo señor Raúl Castro dominando todo. Y bueno, hay que estar muy atentos, porque esta reforma constitucional sirve en verdad para lavarle la cara al régimen y no para cambiar su esencia. Qué interesante, invitamos a todos a que vean este artículo de Ian Vázquez, coordinador del Centro para la Prosperidad Global del Cato.org, para que reflexionemos sobre eso. Y bueno, vamos entonces a nuestra pausa con las noticias de Argenis. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El gobierno de Venezuela fue reprobado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Ana Rosario Contreras, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, reiteró que irán hasta el Palacio de Miraflores si el presidente Maduro no da respuestas a sus exigencias. Desde que del gremio de enfermería, que fue el primer gremio de la salud que decidió dar un paso al frente, y salimos a una protesta indefinida por dos cosas, y lo tengo que decir muy puntuales. La situación de grave desabastecimiento de insumos y medicamentos que está afectando a nuestro sector y que esto ha generado que hemos visto ciudadanos venezolanos suplicándole al gobierno que no lo dejen morir.
Y por el otro lado, pues tenemos la situación de sueldos y salarios de los trabajadores del sector salud, que por supuesto, como vimos a la compañera con un cartón de huevo y unos zapatos de cartón, porque esa es nuestra realidad. Cuando en estos 30 días el gobierno aparentemente no nos ha prestado atención, y digo aparentemente porque sí hemos visto, no es la respuesta que esperamos, una respuesta de un gobierno preocupado, atento al llamado, al clamor que está haciendo un sector de la población venezolana que ejerce, que tenemos que garantizar uno de los derechos medulares de nuestra sociedad, que es la salud. Pero cuando nosotros vemos a un gobierno, primero que tengo que reivindicar que gracias a este trabajo que hemos hecho el sector salud en pie de lucha, logramos que el presidente de la República reconociera que él dice problemas en salud. Voceros de la Iglesia alemana anunciaron ayuda para venezolanos en Cúcuta. En internacionales, autoridades griegas temen que el número de víctimas por voraz incendio registrado en ese país ascienda al centenar. Y en los deportes, el lanzador venezolano Ranger Suárez debutará mañana jueves en las Grandes Ligas. 11:32, continúen con Aquí se habla libertad. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. Central Madeirense. Son más frescas. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En gran parte del país, el racionamiento de agua se ha convertido en la pesadilla del venezolano. Es responsabilidad del gobierno que el agua llegue a cada hogar de manera continua y fluida, para no violar el derecho que tenemos todos al preciado líquido. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, Andrea, y hoy en Debatamos sobre la libertad tenemos el gusto de tener al exdiputado Eduardo Montealegre. Eduardo Montealegre fue diputado en Nicaragua, coordinador del Partido Alianza Liberal Independiente, que fue... Los 27 diputados de esa bancada fueron destituidos por Daniel Ortega hace año y pico, ilegalmente, y todavía eso está en tribunales, esa forma tan arbitraria en que los destituyó. Y ahora dirige el Partido Ciudadanos por la Libertad y además también es vicepresidente de la Internacional Liberal. Entonces con Eduardo Montealegre vamos a conversar cómo está la libertad en Nicaragua. Buenos días, Eduardo, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Rocío, un gusto de saludarte, igualmente a Andrea, un gusto de saludarte, y a través de ustedes y a través del programa Aquí se habla libertad, a todos los venezolanos, que estoy seguro la gran mayoría desean libertad y democracia para Venezuela, igual que la deseamos aquí en Nicaragua, y además justicia para castigar a los culpables de este debacle que tiene a Venezuela sumida en la pobreza, un país tan rico, tan próspero. Estaba viendo las noticias que el Fondo Monetario recientemente anunció que calculaba 1.000.000% de inflación para Venezuela. Es una cosa nunca antes vista. Ni siquiera la Hitler de Alemania, en Argentina, ni Nicaragua en los 80 alcanzó esos niveles de inflación. Así es que mi solidaridad con todo el pueblo de Venezuela y muchas gracias. Solo para corregirte, yo no dirijo el Partido Ciudadanos por la Libertad, soy un fundador del partido, pero creo que es importante y he creído importante que nuevas generaciones tomen las riendas del partido. Por lo tanto, yo estoy enfocado ahorita en la liberal internacional y al mismo tiempo pues muy preocupado por la situación que estamos viviendo aquí en Nicaragua, que es comparable a Venezuela.
pero ya la cantidad de muertos, la cantidad de asesinatos aquí en Nicaragua han superado con creces a las de Venezuela, y eso que ni siquiera se toma en cuenta el nivel de población y la diferencia de población que existe entre los 10 países. Ya nosotros tenemos más de 350 y pico de asesinatos en un periodo de 90 días y tenemos solamente una población de apenas 6 millones de habitantes. Sí, bastante preocupante la situación en Nicaragua, Eduardo, y por eso quería que nos contara. Vemos que la sociedad civil en pleno está activa, está peleando, los jóvenes como siempre asumiendo el liderazgo, y la iglesia también, pues como también en Venezuela ha sucedido con esta activación para poder luchar en contra de esta gente que nos ha limitado y eliminado prácticamente las libertades. Pero vemos, como tú bien decías, oye, que la cantidad de muertos ha superado lo de la represión que hubo aquí en Venezuela, y queremos ver qué vislumbras tú con qué va a pasar, la posibilidad de que el señor Ortega salga, o cómo está la situación en este momento. Bueno, en primer lugar, Rocío, la situación sigue sumamente tensa. El día de ayer, la noche del antenoche, mejor dicho, y al amanecer de ayer, una joven brasileira que estudiaba medicina aquí en Nicaragua fue asesinada por unos encapuchados a sangre fría, simplemente porque se detuvo en su auto y no quiso hacerles caso, y la rafaguearon y la mataron casi instantáneamente. 3 otros jóvenes murieron en Jinotega, que es un departamento al norte del país, y todos los días siguen habiendo muertes. Nosotros creemos que la solución para el país no es una guerra, no es una confrontación fratricida como la que vivimos en los 80, sino que es a través del diálogo, es a través de elecciones anticipadas que el pueblo lo está pidiendo, la OEA lo ha dicho, y hay una alianza que se ha formado, alianza cívica, que está conformada por representantes del sector privado, de los estudiantes, de la sociedad civil. No participamos los partidos políticos porque, como tú sabes, ya los partidos políticos en casi todas partes del mundo estamos un poco quemados, así es que se decidió que no era esa la ruta, y esa alianza y ese diálogo estaba siendo coordinado por la Conferencia Episcopal. Recientemente se ha detenido por las muertes y la violencia que ha habido, pero yo no pierdo las esperanzas de que podamos llegar a un acuerdo en el cual se anticipen las elecciones, se cambien todas las instituciones o los representantes de las instituciones para que tengamos instituciones independientes, en particular el Consejo Supremo Electoral, que así se llama aquí, para que a la hora de expresar su voto los nicaragüenses podamos votar por una alternativa que brinde paz, libertad, democracia y justicia a los nicaragüenses. Eduardo, una pregunta, justamente con el caso de esta estudiante brasileña que pareciera ser como que es un nuevo hito dentro de estas manifestaciones, dentro de esta situación de violencia, y que ya incluso generó una respuesta por parte de la Cancillería de Brasil allá. No piensa que la presión internacional y reacciones como países como, por ejemplo, Brasil pueda ayudar en este proceso para justamente un cambio en las autoridades de las principales instituciones y luego generar unas condiciones adecuadas para unas votaciones anticipadas? Gracias, Andrea. Yo creo que desafortunadamente ese asesinato de esta joven brasileira de apellido Lima va a tener tremendas repercusiones aquí en Nicaragua. Brasil es obviamente el país más grande de América Latina, tiene mucha influencia en otros países, y de la manera que fue llevado a cabo este asesinato me recuerda un poco a lo que pasó con un periodista en 1979 que se llama Bill Stewart, que la Guardia Nacional, filmado desafortunadamente, fue la última gota que derramó el vaso para que Somoza se fuera. Brasil ya ha protestado, ya está a nivel mundial, ¿verdad? Y obviamente, además de todo lo que te he dicho, la presión internacional se está dando todos los días. Aparecemos en las primeras páginas de los principales periódicos del mundo. Me decía el expresidente liberal internacional Hans Van Balen, que hoy es
presidente del grupo ALDE, de Alianza de Demócratas, en el Parlamento Europeo, que nunca antes se había dado una resolución en contra de un gobierno apoyando la democracia, apoyando la libertad, tan rápido como se dio en el caso de Nicaragua, y que casi fue unánime la votación en el Parlamento Europeo. Igual se han pronunciado muchos otros países, presidentes de América Latina, actuales expresidentes a través del grupo IDEA, intelectuales, izquierda, derecha, centro, porque esta no es una lucha entre centro e izquierda, es una lucha, para entender bien, una lucha por la democracia. Y aquí estamos todos unidos en el país de que queremos la democracia, queremos que se castiguen a los culpables de esas más de 350 y pico de muertes y asesinatos en el país, y queremos obviamente que el país comience a recuperarse, a generar riqueza, que es lo único que permite salir de la pobreza en cualquier parte del mundo. Así es, Daniel, Eduardo. Fíjate tú que Daniel Ortega concedió una entrevista a este periodista muy destacado de Fox, y bueno, todos estuvimos atentos a esa entrevista que Fox se atrevió a hacerle y él a darla, ¿no? Pero fue una sarta de mentir. Bueno, el tipo se veía bastante, Daniel Ortega, bastante descompuesto, parecía como sedado. Y además fue pura mentira lo que dijo allí, ¿no? De que ellos no habían atacado a las manifestaciones pacíficas, que no ha muerto ningún nicaragüense en ninguna iglesia. O sea, las mentiras, menos mal que hay ahora todos estos mecanismos a través de redes sociales y de todo esto que permiten que las informaciones salgan a la luz pública, pero es que estos tipos tienen esa cachaza de mentir tan fría y abiertamente a la sociedad. Yo no puedo creer todavía que haya gente que le crea, igual que nos pasa aquí en el país, ¿no, Eduardo? Claro, claro. Bueno, mira, todo lo que tú has dicho es correcto, pero para mí más preocupante que todo es que si él dice que el gobierno no tiene nada que ver con los paramilitares que están asesinando, que asesinaron a ese joven en la iglesia de la Divina Misericordia, entonces lo que me preocupa y me preocupa mucho es que él ya perdió el control del país, y un presidente que pierde el control del país, que no le hace caso, según lo que indicó, ni la policía, ni el ejército, ni los paramilitares, entonces creo que necesitamos buscar una alternativa, y lo mejor sería que diga que renuncia y que tengamos elecciones adelantadas. Este sería lo que yo te diría, ¿no? Sí, ¿y tú crees que es posible, hay la suficiente presión? Porque, bueno, sabes que en Venezuela también se ha abogado o por una negociación o por una elección que, según expertos que han estudiado las transiciones en el mundo, dice que son dos de los indicadores o de los mecanismos para salir de una dictadura. O bueno, y hay otros mecanismos también, ¿no? Intervención y eso que no está planteado en este siglo, ¿no? Sí. Pero ¿tú crees que se puedan dar una negociación para que el señor renuncie, o puede haber algún tipo de presión para que renuncie a partir de las manifestaciones y la presión civil, ¿no? Sí. Como tú bien decías. Sí, si el caso de Venezuela es algo del cual podamos aprender, las manifestaciones gigantescas que se han hecho en Venezuela, que comparadas a Nicaragua, pues obviamente mucho más grande por la población, pero aquí también hemos hecho protestas. Me parece que a personas como Maduro, Ortega, no le hacen mucha cosquilla, ¿no? Desafortunadamente tenemos que buscar otros mecanismos para presionar, ¿verdad? No quisiera entrar en detalles aquí en esta conversación, pero creo que solo en base de protestas no vamos a lograr. Yo creo que el mecanismo para cambiar después de que se presione y diga este señor que va a renunciar es las elecciones limpias, transparentes, pero no creo que solamente sea con las protestas que va a ser que se vaya. Somoza, quien era otro dictador a quien la revolución sandinista lo sacó, pero desafortunadamente
estamos en el mismo punto donde partimos con la revolución sandinista. Y este revolucionario que llegó ahí, cuando llegó al poder, ha dejado de serlo. Somoza decía que la bulla pasa y el poder queda en casa. Ese es un dicho que él usaba todo el tiempo. Y lo que te indica es que las bullas, los entusiasmos de las marchas no son suficientes, o de las protestas no son suficientes para convencer, pongámoslo de esta manera, a alguien que, como dijo el expresidente Mujica, llegó el momento de decir ya me voy. Exactamente, bueno, pero que una persona que sabe que está acorralada, pues lo más indicado sería que renunciara y se pudiera ir a unas elecciones, pero ya tú ves, estamos viendo pues el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, que nada, que quieren permanecer en el poder, quieren estar ahí, y bueno, y se ve que la señora esta, que también es como la presidenta de Nicaragua, como tiene dos presidentes, pues también está ahí aferrada, están aferrados al poder. El Consejo Nacional Electoral, allá se llama, me dijiste, Consejo Supremo Electoral. El Consejo Supremo Electoral, sí. Aquí todavía está dominado por el régimen, o está dominado por Ortega, como está aquí en Venezuela, o cómo está ya ese poder. Absolutamente y totalmente. 100% dominado. Desde que yo corrí para la presidencia en el 2006 y que de la noche a la mañana, en una semana, perdí 12 a 14% de lo que decían las encuestas a la votación, el Consejo Supremo Electoral está dominado, controlado por el régimen, lo que ha significado pues fraude en el 2006, fraude en el 2008, fraude en el 2011, fraude en el 2016. Sí. Y obviamente pues clarísimo de que hay que cambiar no solamente a las autoridades, a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, sino que también a toda la estructura del Consejo Supremo Electoral. Necesitamos eso para darle confianza a la gente. A la gente de que vaya a votar. Exactamente. Eduardo, no te vayas, vamos a ir a un corte y regresamos para darle un cierre con conclusiones de lo que ves en el futuro inmediato en Nicaragua. Quédate allí. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. Llegó el mes de los niños y en Ama de Casa están los regalos perfectos para ellos. Aprovecha desde ya el 25 en toda la línea Kids de Ama de Casa y dale color al mundo de tus chiquillos. Llévales en el Día del Niño las más suaves y divertidas toallas, ponchos, batas y cobijas, inspiradas en lo que les divierte y pone a volar su imaginación. Visítanos ya en nuestra tienda Ama de Casa Kids en el Centro Comercial El Latillo o a través de la tienda en línea amadecasa.com para que sorprendas a tus pequeños con el regalo soñado. Ama de Casa, toca, siente, vive. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con el bueno, ya dice que no lo dirige, pero fue fundador del Partido Ciudadanos por la Libertad y es vicepresidente de la Internacional Liberal, el exdiputado Eduardo Montealegre desde Nicaragua. Eduardo, también queríamos hacerte una pregunta sobre el tema económico, porque ya Venezuela no está suministrando la cantidad de barriles que le mandaba prácticamente gratis
a Nicaragua, ¿no? Sí, y recibe cada vez menos petrodólares de Venezuela. ¿Cómo está el tema económico? Bueno, tú bien al principio comentabas de la inflación que proyecta el Fondo Monetario Internacional para Venezuela. No sé si ustedes están pasando también, ¿crees que puede haber una inflación? Lo de nosotros ya se pierde de vista, la hiperinflación, y no te puedo contar, Eduardo, lo grave y lo difícil que es vivir en hiperinflación. Es una cosa que tú no la puedes definir de lo dramático que es. Entonces queríamos saber un poco, bueno, ya dejaron de recibir dinero de Venezuela, ¿cómo está la situación económica allí? Bueno, la situación económica es... ¿Aló? Ay, creo que se cortó. ¿Se cortó? Sí, parece que se cortó. Bueno, es interesante que si lo volvemos a contactar para que nos diga, bueno, Nicaragua tuvo un auge económico y muchas veces el mundo miró para otro lado. Miró para otro lado, precisamente, creo que eso lo comentamos la vez pasada, sí, ¿verdad? Porque justamente es ahorita que se pueden estar viendo los efectos de un problema económico, pero es ahorita porque la mayor parte del tiempo o durante la presidencia de este señor tuvieron bonanza económica, estuvieron en buenas condiciones económicas. De hecho, aquí hacen una pregunta que sería interesante ver si nos les puede contestar, que está algo vinculado. Ya no se cortó la llamada, qué lástima, porque queríamos precisamente con Eduardo ese tema, sí, ¿no? Porque justamente la pregunta que hace está muy vinculada con algo que comentan en el chat. Si ya no, Venezuela no está ayudando económicamente, por ejemplo, entonces si no están recibiendo apoyo económico, ¿cómo están las condiciones allá? Y si Venezuela sigue apoyando, o el gobierno venezolano, mejor dicho, apoya de otra forma, pues a Ortega allá. No sé, de cualquier otra forma. Eso sería interesante saberlo. Sí, aquí está Eduardo, entonces coméntanos, tenemos pocos minutos porque el programa ya va a cerrar, sí, pero nos gustaría ese tema económico que nos contaras y bueno, cerrar un poco con qué se espera. En Nicaragua hemos sufrido un retroceso y casi un frenazo en el crecimiento económico, ¿verdad? Sin embargo, en ningún nivel como el de Venezuela, en el cual pues este año va a caer casi 18%, ¿verdad? ¿Aló? Ah, sí, aquí te estamos escuchando. Okay. Obviamente cuando pasan lo que está pasando en Nicaragua o como va a pasar en Venezuela, la desconfianza se incrementa significativamente y eso quiere decir pues de que vamos a recaer. Ortega no ha hecho las locuras que hizo en los 80, igual que las locuras pues que hicieron en Venezuela desde que llegó Chávez, ¿no? De creer que se reparte la riqueza que tiene el país y en vez de hacer el pastel más grande, lo hacen más pequeño y llegan a los niveles que están ustedes ahorita, pues 1000% de inflación, 18% de crecimiento proyectado para este año, pues, ¿no? Nosotros habíamos venido creciendo 5% al año, y posiblemente este año no vayamos a crecer o decrecer un poco. Exactamente, sí, porque ya no llega. Bueno, nosotros el otro día comentábamos aquí en el programa, Eduardo, un artículo que sacó Juan Carlos Hidalgo en el Cato sobre la relación faustiana de los empresarios nicaragüenses con Ortega, ¿no? Eso lo vamos a comentar en otra oportunidad que te invitemos porque ya nos están diciendo que pues que no nos queda más tiempo, pero no, muchísimas gracias, Eduardo, por tu análisis de lo que está pasando en tu país y bueno, que más que igual que tú nos das ese abrazo solidario, pues nosotros también, porque somos países hermanos que lo que queremos es vivir en libertad, con calidad de vida, con seguridad, y eso solo se logra pues en una democracia liberal. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Rocío y Andrea. Y solo un punto final. Hay gran preocupación en los países como Bolivia, como Venezuela, Cuba, de que una vez que cambien las cuestiones en Nicaragua también van a cambiar toda la situación en particular en Venezuela. Bueno, esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Era Eduardo Montealegre, exdiputado, vicepresidente de la Internacional Liberal y fundador de Ciudadanos por la Libertad de Nicaragua. Ya. Ok, nos vamos ya. Entonces, hasta el próximo viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM.
y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.